días, estimados profesionales de las diferentes dependencias del Ministerio de Salud y de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Es satisfactorio como gestores de estos espacios que participen en los webinarios del Instituto porque son creados para todo el personal de salud. Continuamos con el módulo de webinarios de medicina de precisión que, como ya hemos explicado, es una iniciativa innovadora proyectándonos a futuros proyectos del tema en nuestro país. En los próximos miércoles de julio vamos a hablar del papel de la bioinformación en la era genómica, del dengue, de su diagnóstico y manejo, pero también del papel de la genómica en la vigilancia de enfermedades como el dengue. Hoy tengo el honor de presentarles a un profesional español que ha realizado investigaciones de gran prestigio en biología molecular que aportan información de valor para los avances de la ciencia. Tenemos el gran honor que haya aceptado compartir con profesionales de nuestro país. Les presento al doctor Antonio de Jesús Pérez Pulido. El doctor en su formación académica tiene una licenciatura en biología molecular, en biología en la Universidad de Jaén y un doctorado en biología de la Universidad de Málaga, España. Es profesor titular del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Universidad Pablo de Olavide en el Centro Andaluz del Desarrollo en Sevilla, España. Especialmente interesado en el desarrollo de herramientas bioinformáticas para la anotación estructural y funcional de genomas y su aplicación para el estudio de problemas biológicos específicos, especialmente relacionados con enfermedades. En este campo ha publicado diversos artículos y ha dirigido decenas de trabajos en maestrías y tesis, 3 de las cuales en este momento entendemos están en marcha. En docencia ha sido director de un máster en biotecnología sanitaria desde hace 10 años y es director de un diplomado y máster no oficial online de análisis bioinformático, ambos en la UPO. El doctor Pérez Pulido este día nos hablará sobre análisis bioinformático de pangenomas bacterianos para descubrir marcadores de patogenicidad. Doctor Pérez Pulido, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Xochitl Sandoval, y muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional de la Salud, especialmente al doctor Carlos Hernández por la invitación inicial, a la doctora Sandoval. Yo hoy lo que quería presentaros es algunos de los trabajos que estamos realizando actualmente en el análisis de genomas bacterianos, que como veréis voy a intentar contarlo como una especie de historia, porque realmente yo me dedico a la bioinformática desde hace más de 20 años, pero realmente el análisis de genomas bacterianos llevo actualmente como unos 5 años trabajando en ello y la verdad es que tenemos una línea ahora bastante robusta en el tema. Entonces quería contarles pues, un poco algunas de las cosas que hacemos y relacionados sobre todo con infecciones en humanos. Entonces, en principio me gustaría empezar con los modelos de bacterias con los que trabajamos actualmente en nuestro grupo. Como veis aquí, pertenecen al grupo de bacterias que se llaman escape, ¿vale? Que son estas 6 que aparecen aquí. Hay 2 bacterias gram positivas, Enterococcus y Staphylococcus, y 4 gram negativas. Todas ellas producen infecciones hospitalarias. De hecho, tenemos colaboraciones con un hospital de aquí de Sevilla, que fue realmente con el que empezó todo el tema del análisis de genoma bacteriano. Y como digo, son todas ellas bacterias que producen esta infección hospitalaria, son multiresistentes, o sea, urge el encontrar nuevos antibióticos frente a ellas. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud en 2017 las puso a todas ellas, las bacterias escape, dentro de lo que llamaron prioridad crítica y alta, ¿vale? Para la búsqueda de esos nuevos medicamentos. Básicamente estas bacterias producen infecciones dentro del hospital porque podemos tener pacientes que estén contaminados y que contaminen a su vez pues, equipos del hospital, al propio personal del hospital, y normalmente son infecciones
que suelen tener una gravedad mayor en pacientes que pueden estar comprometidos porque estén en UCI, ¿vale? O porque pueden tener otras enfermedades secundarias. De hecho, aquí podéis ver una noticia reciente, ¿vale? En la que hablaban de que 1,2 millones de personas murieron en 2020 únicamente por bacterias de este tipo y mayoritariamente de estas 6 que estoy presentando aquí. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos nosotros estas bacterias? Pues básicamente lo que realizamos son análisis de pangenoma. O sea, nosotros en el pangenoma lo que analizamos no solo los genes de un solo genoma, de una sola cepa bacteriana, sino todos los genes que aparecen en todas las cepas de esa especie que estemos analizando. En este esquema se puede fácilmente, se representan 4 bacterias en las que tenemos una serie de genes que podemos considerar core, que serían genes que aparecen en todos los aislados, en todas las cepas de la especie que estemos estudiando, y luego tenemos lo que serían los genes accesorios, que solo aparecen en una o en unas pocas de esas cepas de esa especie. Serían de hecho los genes que normalmente pues ganan esas bacterias por transferencia horizontal, ¿vale? Por plásmidos, por fagos, etc. Como ejemplo, Acinetobacter baumannii, que es una de las bacterias con las que hemos trabajado más, cada genoma tiene unos 3.500 genes, más o menos 200, es decir, hay algunas que tienen 200 más o 200 menos. El core genoma son solo 2.200 genes, o sea, únicamente hay 2.200 genes que sean comunes a todas ellas. Y el pangenoma, sin embargo, llega hasta unos 40.000 genes. Es decir, hay 40.000 genes diferentes que pueden aparecer en genomas aislados de esta bacteria. Evidentemente no en una sola cepa, sino en todas las cepas. Entonces empezamos con el primer proyecto que quiero contar. Realmente cómo comenzó todo, ¿vale? Y por eso lo entrecomillo aquí como el comienzo, ¿no? Esto fue, empezamos hace 5 años y lo que estábamos buscando era un gen, entre comillas, killer, ¿no? De Acinetobacter baumannii. Vale, aquí tenéis el trabajo en el que lo publicamos, que de hecho se publicó después del otro proyecto que voy a contar, que es más bioinformático. En este caso comenzamos con una serie de cepas que habían sido aislados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de aquí de Sevilla, y se habían aislado, eran de Acinetobacter baumannii, se habían aislado en 6 pacientes que en principio eran todos ellos muy homogéneos, o sea, tenían una comorbilidad muy similar, una edad parecida, no tenían otras enfermedades secundarias que digamos que pudieran interferir en el resultado de la infección, etcétera, etcétera. De hecho, lo escogimos realmente para que fueran cepas aisladas de pacientes que fueran muy homogéneos. Y todas ellas habían producido una bacteriemia, o sea, una infección en sangre. Normalmente habían empezado por una neumonía y habían pasado a bacteriemia. Y en concreto, 3 de los pacientes habían muerto por culpa de la infección y 3 de ellos habían sobrevivido. Entonces lo que nos planteamos fue si los aislados de esas bacterias, ¿vale? Los aislados de cada uno de los 6 pacientes, podrían tener algún gen marcador que pudiéramos, digamos, que ligar a las bacterias que habían acabado con la muerte del paciente, o al contrario, ¿vale? Genes que pudieran estar más ligados a la que podemos llamar un poco entre comillas, pues friendly, ¿no? Y con esta idea, pues lo que hicimos fue realizar bioinformáticamente la anotación de los genomas, ¿vale? De los 6 genomas. Tomamos los 6 genomas utilizando un supercomputador, ¿vale? Al que tenemos acceso aquí en nuestra universidad para acelerar los análisis. Anotamos los genes, o sea, buscamos los genes codificantes de proteínas de todos estos genomas y luego con una herramienta propia, ¿vale? Desarrollada en nuestro grupo que se llama ENMA3, las anotamos funcionalmente, es decir, le pusimos etiquetas, ¿vale? Cada uno de los genes para saber qué eran. Aproximadamente teníamos al final pues, 21.000 genes codificantes de proteínas, ¿vale? Que lo teníamos todo anotado. Bien, una vez que teníamos eso, lo primero que nos preguntamos fue si los genes que aparecían en un grupo de bacterias eran homogéneos. O sea, las killer, digamos, que son las que están aquí marcadas en rojo, digamos que tenían un número de genes similar. Entonces, como se puede ver aquí en esta matriz, lo que aparecen son el número de genes comunes a cada pareja de cepas. Y en la diagonal principal aparece el número de genes que únicamente aparecen en esa cepa.
¿Vale? O sea, por ejemplo, aquí la B01 tenía 320 genes únicos, que no tenía el resto de cepas. Pero compartía con la B04 75 genes, con esta 95 genes, pero sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a la B11, también compartía 95 genes. ¿Vale? O sea que compartía un número alto, relativamente alto de genes con las bacterias, digamos, de su grupo killer, pero también compartía un número alto con las otras, ¿vale? Con la friendly. De hecho, aquí podéis ver, por ejemplo, 329, porque esta B04, que era killer, compartía con esta otra 329, ¿vale? Que no aparecían en la otra zona. O sea, esto básicamente nos daba la idea de que realmente no tenían, digamos, un conjunto de genes similares cada uno de los grupos. De hecho, también comparamos con lo que aquí aparece como multilocus sequence typing, ¿vale? Que serían pues grupos como grupos clonales, ¿vale? Grupos filogenéticos de la especie Acinetobacter baumannii, y como vemos aquí, la ST2, por ejemplo, es muy importante a nivel clínico, ¿vale? Produce mucho de las infecciones hospitalarias. Y por ejemplo, de las killer también teníamos esta otra y esta otra, la 745 y la 187, que realmente era el mismo grupo también que encontrábamos en la fila. O sea, que realmente eran bacterias diferentes, o sea, bacterias filogenéticamente diferentes, las que en principio pues, habían provocado la muerte del paciente. Entonces pasamos a otro análisis, ¿vale? Que en este caso fue, en principio, pues tratar de buscar genes diferenciales entre cada uno de esas cepas. En principio, en este paso 1 que se puede ver aquí, lo que comparamos fue el número de genes de virulencia, VIR, y de resistencia a antibióticos, ¿vale? Totales que tenían cada una de esas cepas. Y como pueden ver también, aquí podemos tener un número alto, por ejemplo, de genes de virulencia, hasta 79, pero en la friendly también tenemos un número de genes de virulencia bastante alto. Entonces, parecía que genes implicados en virulencia o en resistencia ya conocidos tampoco eran los culpables, digamos, de esas diferencias. Entonces, nos fuimos a hacer, de hecho, una comparación del pangenoma. O sea, tratar de ver genes de accesorios, ¿vale? Los que comentaba antes, que no aparecen en todas las cepas, ver si eran comunes a alguno de los grupos. Y como se puede ver aquí de nuevo, había, por ejemplo, una nucleasa que era común a B1 y B7, pero no a B4. Y, por ejemplo, aquí en la friendly había una uncharacterized protein, ¿vale? Una proteína sin caracterizar, que aparecía común a las 9 y a las 11, pero no a la B8. Entonces, descartamos también que pudiera ser, digamos, un gen del genoma accesorio el que pudiera estar, digamos que, ligado a ese resultado final de la infección. Y pasamos entonces a comparar las variantes, ¿vale? A comparar genes que aparecían en todas las cepas, pero que tuvieran variantes. Encontramos 3 de ellos que aparecen aquí, que son genes con muchas repeticiones y normalmente muy largos. Por ejemplo, aquí el gen BAP tiene más de 2000 aminoácidos y con muchas repeticiones, lo cual suele hacer que no se ensamble bien cuando se secuencia un genoma nuevo. Entonces, normalmente, digamos que estos resultados eran artefactos, estas diferencias que encontramos aquí. Aquí tenemos también un gen de fago y nos llamó la atención especialmente esta outer membrane protein, ¿vale? Una proteína de membrana que se llamaba CARO y que aparecía intacta en las killer y interrumpida en las friendly. De hecho, cuando nos fuimos a ver la secuencia, nos encontramos algo como lo que pueden ver aquí. Aquí tenemos un alineamiento de las 6 proteínas, las killer estarían arriba, que está intacta la proteína, y las friendly están interrumpidas. 2 de ellas tenían una secuencia de inserción en medio y otra tenía un frame shift, un cambio de fase que hacía que no estuviera completa. De hecho, aquí tenéis una estructura, un modelo de estructura que hicimos también con la proteína, en la que se podía ver que era un canal, ¿vale? Por el que pasan de hecho diversos metabolitos, incluso hasta antibióticos, pero que parece ser que es muy importante que es importante para el fitness de la bacteria, para la supervivencia de la bacteria en determinadas condiciones y sobre todo en condiciones de patogenicidad, cuando produce infecciones. Las zonas que están aquí coloreadas eran las que faltaban en la friendly porque estaba interrumpida la fase, entonces evidentemente la proteína no sería funcional. Una vez que obtuvimos esto, pasamos los resultados a nuestros colaboradores de laboratorio, hicieron un Western, ¿vale? Para comprobar que realmente la proteína estaba interrumpida. Aquí se puede ver que en la killer está completa la proteína, debería aparecer aquí, y en la friendly no aparecía, ¿vale? Porque estaba interrumpida. Se hicieron análisis luego de cultivos celulares con células
epitelio respiratorio, también con ratones de modelo de neumonía, y se vio que realmente cuando esta proteína estaba interrumpida, la adherencia de la bacteria bajaba y además también la capacidad de producir neumonía también se reducía. Lo cual pues nos hizo ver que nos hizo proponer esta proteína, ¿vale? Con un marcador de patogenicidad y de hecho con el que estamos trabajando actualmente en búsqueda de posibles fármacos, ¿vale? Para actuar contra ella. Teniendo en cuenta que normalmente esta proteína, como comentaba aquí, pues nos la podemos encontrar completa, con lo cual en ese caso, digamos que utilizando lo que hoy se llama medicina personalizada, podríamos utilizar ese posible fármaco y sin embargo cuando se interrumpía, pues en ese caso ese fármaco no tendría sentido su uso. Bien, pues una vez que terminamos con este trabajo, pasamos al siguiente. Esto vino planteado porque tuvimos, de hecho, muchos problemas con algo que estoy seguro de que a muchos y muchas de vosotros se habrá pasado por la cabeza, ya que eran pocas cepas. O sea, realmente teníamos solamente 6 cepas y eso es poco significativo. Entonces, una vez terminado el trabajo, en nuestro grupo nos planteamos, bueno, a ver, nosotros somos bioinformáticos y realmente analizar 6 genomas realmente no cuesta tanto trabajo, porque no analizamos un conjunto más grande de genomas. Y claro, ¿dónde podemos ir a por ese conjunto de genomas? Pues evidentemente a las bases de datos públicas. Nos fuimos al NCBI Genome y encontramos que había más de 2.400 genomas de cepas distintas de Acinetobacter baumannii. Vale, entonces nos hicimos la pregunta esta, ¿qué podemos encontrar cuando usamos miles de genes? Vale, aquí estoy haciendo un poco de spoiler, ¿vale? Porque lo que encontramos fueron CRISPR-Cas, pero eso lo contaré ahora después y de hecho pues veréis por qué ahora en nuestro laboratorio estamos interesados precisamente en estos sistemas, porque aparecieron por casualidad sin esperarlo en este proyecto que, como veis aquí, publicamos de hecho un año antes que el anterior trabajo. Como decía, en este caso teníamos 2.467 genomas, descargados todos ellos de NCBI Genome. Eran genomas, muchos de ellos que estaban fragmentados, no estaban completos, ¿vale? Pero lo que esperábamos era que al analizar tantísimos genomas, aunque tuviéramos algunos de mala calidad, podríamos al final sacar algo en conclusión. Aquí se puede ver la distribución en el número de genes, que como decía antes, pues lo que tenemos son algunos genomas que tienen más genes y otros que tienen menos genes, ¿vale? Y la media estaría más o menos en 3.700 genes. Entonces con esto ya sí que realizamos un pangenoma real, ¿vale? Lo que explicaba al principio de la charla. Aquí sí que nos pusimos a realizar un pangenoma para ver cuáles eran los genes codificantes de proteínas siempre que eran comunes a todas las cepas y cuáles eran pertenecientes al genoma accesorio. Aquí se puede ver en este esquema, en esta matriz, cada uno de los puntos azules quiere decir que en una cepa determinada, que aparecen aquí en la fila, ¿vale? Aquí está de hecho la filogenia de todas las cepas. Y el punto azul, como digo, quiere decir que en una cepa determinada aparece un gen determinado que están en las columnas, ¿vale? Entonces, como se puede ver aquí en este bloque, estos serían los genes core, los genes que aparecen en todas las cepas que teníamos, y todos estos serían los genes accesorios, ¿vale? De aquí hacia acá, todos estos serían genes accesorios que solo aparecen en parte de la cepa. Como se puede ver en la imagen, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta son casos como este que hay aquí señalado con la flecha. Y es que había algunas cepas que tenían tenían una gran cantidad de genes que no aparecían en el resto de cepas. Y sin embargo, ella misma le faltaban un montón de genes core, ¿vale? Genes que en realidad debería tenerlos porque son los genes de la especie. Básicamente lo que nos dimos cuenta al analizar esta información es que había muchos de los genomas en las bases de datos que estaban anotados como en este caso de Acinetobacter baumannii, de esa especie, pero no lo eran, ¿vale? Eran de otra especie distinta. Y de esos casos nos encontramos bastantes como ahora mostraré. Una vez que obtuvimos esto, como podéis ver aquí, de hecho, señalo un cuadro en naranja porque nos aparecieron como una especie de dos grupos diferentes según el genoma accesorio. Teníamos una serie de genomas que tenían genes que no aparecían en el resto, y luego aquí en malva hay otros dos cuadros que son una serie de genes que no aparecen aquí, en este grupo. Tenemos como dos grupos distintos. Lo que hicimos fue realizar de nuevo un gráfico de distribución de los genes compartidos de media entre todos los genomas. O sea, aquí lo que se representa es
lo que tenemos es el número total de cepas que tienen un número de genes medio compartido con el resto de genes. Entonces lo que encontramos fueron dos grupos, como se puede ver aquí, que son los dos grupos que realmente aparecen en esta matriz. Hay un grupo de genomas que que comparten pocos genes con el resto de genomas. Y hay otro grupo, otro pico mayor, como veis aquí, que sería este y este, que son una serie de genomas de la bacteria que comparten más genes, ¿vale? O sea, a estos les faltan una serie de genes que estos sí que tienen. De hecho, nosotros cuando encontramos esta distribución bimodal que estoy mostrando, pensábamos que era un artefacto y estuvimos durante casi un año repitiendo resultados y modificando parámetros porque no nos creíamos realmente que al final esto quisiera decir algo. Pensábamos que era un artefacto por la calidad de los genomas o por alguna otra causa. Pero lo mantuvimos y lo fuimos analizando. Antes de mostrar lo que encontramos cuando comparamos esos dos grupos, aquí podéis ver una filogenia en la que, utilizando la secuencia del RNA ribosómico 16S, ¿vale? Que sirve normalmente para hacer filogenia en bacterias, comparamos cepas de Acinetobacter baumannii que teníamos con otras especies, ¿vale? Que pertenecen a un complejo que se llama ACB, que son de Acinetobacter, pero no baumannii, ¿vale? De otra especie diferente, para comprobar si teníamos alguna de las cepas que realmente, como indicaba antes, no eran baumannii. Y aquí podéis ver en el halo de fuera, ¿vale? En azul oscuro aparece Acinetobacter baumannii, en azul claro el grupo ACB y en gris, de hecho, otras Acinetobacter diferentes, del género Acinetobacter. Y como podéis ver aquí, aparecen algunas Acinetobacter agrupadas en la filogenia, realmente Acinetobacter baumannii agrupadas en la filogenia con otras especies diferentes, ¿vale? Estas nos dimos cuenta que de hecho eran especies distintas que estaban mal anotadas en la base de datos, ¿vale? Y todas estas que aparecen aquí entre medias de las de otra especie fueron eliminadas también, ¿vale? Aquí no me voy a meter tampoco a mostrar, digamos, el resto de índices, pero todos estos índices también apuntan a lo mismo, ¿vale? Que aquí lo que comparamos, digamos, que es la similitud media entre los genomas. Al final lo que teníamos era que había genomas que realmente no pertenecían a baumannii. De hecho, aquí incidimos sobre la misma idea. Aquí lo que tenemos es un scatter plot, ¿vale? En el que estamos comparando número de genes totales, que serían el eje de la Y, ¿vale? El número de genes totales de cada cepa y número de genes compartidos. Lo que esperaríamos sería una correlación positiva, ¿vale? O sea, a mayor número de genes tenga una cepa, mayor número de genes compartidos, ¿vale? Va a tener con esa especie. Sin embargo, encontrábamos casos como estos. De hecho, aquí aparece también algún punto, ¿vale? Que es el de la flecha que mostraba antes, lo que pasa es que la escala no lo permite ver, ¿vale? Que son genomas que tienen un número muy bajo de genes compartidos con el resto y de hecho un número de genes bajo. Todos estos fueron descartados. De hecho, todo lo que veis aquí como cruces, triángulos, etcétera, fueron descartados porque considerábamos que tenían muy pocos genes compartidos con el resto de las especies o también por el 16S, ¿vale? Por la filogenia que hicimos anteriormente. Y al final nos quedó, de hecho, una tabla como la que podéis ver aquí. De 2.467 cepas que teníamos inicialmente, nos quedamos con 2.112, ¿vale? Las que considerábamos de mayor calidad y que podíamos considerar que eran Acinetobacter baumannii. Aquí, por ejemplo, nos llamó la atención que las respiratorias, por ejemplo, las que habían sido aisladas de vías respiratorias, prácticamente se mantuvieron todas. De sangre se perdieron casi la mitad. Y, por ejemplo, nos llamó también la atención las que están aquí marcadas como non-human host, porque eran cepas aisladas de animales que la bibliografía, de hecho, hay varios artículos escritos en los que dicen que Acinetobacter baumannii no se encuentra actualmente fuera de los hospitales, que solo se encuentra en los hospitales y que no lo podemos encontrar en la naturaleza ni en otros animales. Sin embargo, nuestros resultados en principio marcaban si evidentemente los investigadores que subieron esos genomas lo anotaron bien, como que provenían de otros animales, nosotros los validamos como Acinetobacter baumannii. Bien, pues ya con esto, bueno, miramos, por ejemplo, una vez que teníamos este pangenoma, los genes de resistencia a antibióticos en esos diferentes sitios de aislamiento que teníamos inicialmente, que se cogieron también de la base de datos. Aquí pueden ver, por ejemplo, los non-human host tenían un número de genes de resistencia a antibióticos muy bajo, como era de esperar, y, por ejemplo, los que son aislados de sangre
o de vías respiratorias, o por ejemplo también de tracto urinario, ¿vale? Porque habían producido infecciones urinarias, tenían un número de resistencia a antibióticos alto, lo cual es de esperar porque realmente están adquiriendo continuamente esta resistencia, ¿vale? Para poder causar las infecciones que causan en humanos. Aquí tenéis los genes de virulencia, ¿vale? Que también los miramos, el número de genes de virulencia, que aquí las diferencias son más grandes, pero no son significativas, no llegan a ser significativas en ninguna de las clases. Realmente en esto, de hecho, seguimos trabajando aún, ¿vale? En el artículo que publicamos realmente no nos metimos muy en detalle en temas de virulencia y resistencia a antibióticos, y es un tema que todavía tenemos abierto. De hecho, esta gráfica no la tenemos publicada. Ni la anterior. Lo que sí que miramos fue el realizar una filogenia molecular más completa, ¿vale? Que es la que tenía aquí. En este caso no se utiliza un gen, sino que utilizamos 14 genes core, metiendo en la filogenia también las otras Acinetobacter, ¿vale? Las otras especies diferentes de Acinetobacter. Y lo que queríamos ver era si los grupos de aislamiento que teníamos, las bacterias aisladas de diferentes sitios de aislamiento, se agrupaban dentro de la filogenia, realmente estaban relacionadas entre sí. Como pueden ver de nuevo, aquí hay una especie de arcoíris, ¿vale? Que lo que está representando es que realmente las tenemos esparcidas por todo el árbol, ¿vale? Realmente no tenemos grupos filogenéticos en los que podamos decir que sean bacterias relacionadas con un sitio de aislamiento determinado o que hayan producido una enfermedad determinada, porque normalmente aquí esto es sitio de aislamiento, pero por ejemplo en sangre han producido una bacteriemia y en respiratory airways normalmente han producido una neumonía. Aunque no siempre, ¿vale? En este caso pueden ser también bacterias colonizantes. Bien, entonces miramos también los dos grupos que habíamos encontrado anteriormente y que, bueno, pues no nos creíamos mucho, ¿vale? Pero los miramos también para ver qué salía. Entonces, como pueden ver de nuevo aquí en este halo, tenemos solamente aquí un grupo de las grupo 1, ¿vale? De las que tienen pocos genes. Aquí había un grupito filogenético, ¿vale? Relacionado, pero en el resto, como pueden ver de nuevo, están de nuevo esparcidas por toda la. O sea, realmente estos dos grupos no representaban grupos filogenéticos conocidos, ¿no? Bueno, pues con todo esto quisimos saber un poquito más sobre los dos grupos, ¿vale? Quisimos saber si realmente los dos grupos tenían algo en común. Y el experimento clave, de hecho, fue el comparar los genes que eran más frecuentes en estas bacterias, las bacterias del grupo 1, con los genes que eran más frecuentes en las bacterias del grupo 2. O sea, nosotros tenemos, como habían visto antes en el genoma accesorio, una serie de genes que solo aparecían aquí y no aquí, y otros que aparecían aquí y no aquí. Vale, pues para ello hicimos un análisis de enriquecimiento funcional. Vale, este enriquecimiento funcional lo que hace es utilizar, no sé si lo conocerán, si alguna vez han hecho análisis de términos Go. Vale, entonces aquí utilizamos términos Go y también keyword y otras anotaciones de la base de datos de Uniprot, de proteínas de Uniprot. Que fue además lo que nos dio la clave de lo que estaba pasando en estos dos grupos. Aquí tenemos las funciones, ¿vale? Las anotaciones enriquecidas en el grupo 1 y aquí tenemos las funciones enriquecidas en el grupo 1. Y como ya es patente dentro de este gráfico, ¿vale? El color de hecho está indicando la significación del resultado, ¿vale? Medido en p-valor, y también el ancho de la barra quiere decir el número de genes. Aquí, por ejemplo, tenemos un alto número de genes y aquí un número bajo de genes. Como pueden ver, la diferencia principal estaba en que en el grupo 2 había plásmidos y en el grupo 1 había sistemas CRISPR, sistemas CRISPR-Cas, ¿vale? Que aparecían enriquecidos en ese grupo 1. Para corroborar este resultado, lo que hicimos fue irnos a los dos grupos y comprobar el número de CRISPR y el número de plásmidos. Aquí pueden ver el número de cepas totales en el grupo 1, ¿vale? Que no llegan a 1000. El número de plásmidos, como pueden ver, era muy bajo. El número de bacterias con plásmidos era también muy bajo, ¿vale? Era una proporción muy baja. Y el número, sin embargo, de cepas con sistemas CRISPR-Cas era más o menos la mitad. O sea, la mitad de las cepas del grupo 1 tenían sistemas CRISPR-Cas. Cuando nos vamos al grupo 2, como pueden ver, el número de cepas era mayor, el pico era más alto. Tenemos un número de plásmidos muchísimo más alto, tenemos un número de cepas con plásmidos más alto, prácticamente todas, y el número de sistemas CRISPR era muy bajo. Es decir, llegamos a la conclusión de que realmente lo que teníamos en el grupo 1 era algo que al final encajaba.
En el grupo 1 teníamos sistemas CRISPR-Cas y en el grupo 2 teníamos plásmidos. Es decir, probablemente estos sistemas CRISPR-Cas impedían que entraran plásmidos en las bacterias del grupo 1 y por tanto aquí no encontramos plásmidos. Sin embargo, estas bacterias las encontramos cargadas de plásmidos porque no tienen sistemas CRISPR-Cas que estén impidiendo la entrada de estos plásmidos. Para finalizar, ¿vale? este proyecto, encontramos también dentro de este grupo 1 una serie de genes que aparecían también enriquecidos relacionados con biofilm, con la formación de biofilm, que es muy importante para la patogenicidad de estas bacterias, y también de virulencia. ¿Vale? Genes que estaban marcados en principio cuando se miraban manualmente la base de datos, genes que estaban enriquecidos en este grupo aparecían relacionados con, como digo, con virulencia y con biofilm. Entonces, una vez que terminamos este proyecto, nuestra siguiente pregunta fue, bueno, si estos genes relacionados con biofilm y virulencia aparecen en este grupo, que es el que tiene los sistemas CRISPR-Cas, nos hicimos la pregunta de si había genes asociados a sistemas CRISPR-Cas. Es decir, podíamos tener genes siempre del genoma accesorio de la bacteria que aparecieran frecuentemente en cepas que tuvieran estos sistemas CRISPR-Cas. De nuevo hago el spoiler debajo porque lo que encontramos fue algo que hemos llamado la triada membrana fago-CRISPR, ¿vale? Que ahora explicaré, y que de hecho tenemos ahora mismo en un preprint en bioRxiv y estamos tratando ahora de publicar. Bien, ¿qué hicimos en este proyecto? Bueno, pues aquí ya sé que nos fuimos a todas las bacterias escape. Analizamos todas las bacterias escape, como se puede ver en la gráfica de arriba. Tenemos algunas como Staphylococcus aureus, en las que pudimos descargar más de 24.000 genomas, y otras, por ejemplo, como Pseudomonas aeruginosa, en la que pudimos descargar 7.800. En total teníamos en este proyecto 68.352 genomas descargados de la base de datos en CBIG. Miramos también los sistemas CRISPR, que como pueden ver de nuevo aquí, por ejemplo, en el caso de la gran positiva, el número de cepas con sistemas CRISPR es muy bajo, y sin embargo, en la gran negativa, en algunos casos como Pseudomonas aeruginosa, tenemos que la mitad de las cepas tienen sistemas CRISPR. Pero como pueden ver, siempre estos sistemas CRISPR son sistemas accesorios. O sea, sistemas que solo aparecen seguramente cuando la bacteria los necesite, que es lo que pasa con los genes accesorios. Cuando no se necesitan, normalmente la bacteria lo va a perder. ¿Vale? Y aparecen en muy poca proporción. Aquí debajo también pueden ver, de nuevo, que el pangenoma, ¿vale? La barra del principio es el pangenoma, el número de genes en el pangenoma. Tenemos bacterias como Klebsiella pneumoniae con 82.000 genes en el pangenoma, es decir, tiene una transferencia horizontal altísima, y sin embargo la gran positiva parece que su transferencia horizontal es menor. ¿Vale? Porque su pangenoma es mucho menos. El pangenoma lo encontramos mucho más en esta gran negativa y sobre todo en Klebsiella y Pseudomonas. Más en detalle, bueno, antes de entrar a los sistemas CRISPR, solamente un recordatorio para quien no haya trabajado nunca con ellos. Son sistemas que, bueno, como saben, lo usan las bacterias para defensa de fagos, contra fagos y plásmidos, ¿vale? Antes de que lo utilizáramos nosotros, digamos, para ingeniería genética, ¿no? Hay distintas clases, tipos y subtipos. Pero todo ello lo que tienen en común es que hay una serie de genes llamados Cas, ¿vale? Por CRISPR-associated genes, que están implicados en los diferentes pasos de los sistemas CRISPR, la expresión, la interferencia y la adaptación, que es la creación de nuevos espaciadores. ¿Vale? Lo que tenemos aquí al lado de los genes Cas es lo que se llama un array CRISPR con una serie de secuencias repetidas de unos 30 nucleótidos aproximadamente, y luego unos espaciadores que se llaman también con una longitud similar, que son secuencias similares a normalmente secuencias de fagos y secuencias de plásmidos. Y son los que utiliza la bacteria para recordar la entrada previa de esos fagos o plásmidos para que cuando entren otra vez evitar su entrada. Bien, entonces aquí pueden ver más en detalle lo que decía antes, el número de cepas con sistemas CRISPR que aparecen en las bacterias que habíamos analizado. Como pueden ver, en la gran positiva hay muy pocas, ¿vale? El porcentaje del 1% aproximadamente. O sea, el 99% de las cepas de estas bacterias no tienen sistemas CRISPR.
Y luego, por ejemplo, tenemos el caso extremo, que sería Pseudomonas aeruginosa, que tienen un 50%. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, normalmente en bacterias no suele ser habitual que haya un porcentaje muy alto. Y de hecho, más alto del 50% no se suele encontrar normalmente. Hay casos como, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que sí que el 100% prácticamente de la cepa lo tienen. Y luego están las arqueobacterias, que sí que en arqueas suelen ser el 90%, 100% casi de los genomas los que tienen estos sistemas CRISPR. Estos son distintos tipos de sistemas CRISPR los que tienen las bacterias que analizamos, pero bueno, como pueden ver, son muy pocas cepas. Vale, pues entonces lo primero que hicimos fue mirar si estas cepas que tenían sistemas CRISPR de nuevo estaban relacionadas filogenéticamente, ¿vale? Haciendo una filogenia. Vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí en Acinetobacter baumannii. Aquí aparecen todas, ¿vale? Pero vamos a mirar, por ejemplo, aquí solamente. Y tenemos en amarillo o naranja, tenemos las cepas que no tienen sistemas CRISPR y en marrón las que sí tienen sistemas CRISPR. Entonces, como pueden ver, aparte de algunos grupos, ¿vale? En la filogenia, realmente están de nuevo esparcidos a lo largo de todo el árbol filogenético. O sea, realmente no hay una relación filogenética entre las cepas que tienen sistemas CRISPR. Lo que nos está sugiriendo que probablemente los sistemas CRISPR entren en genomas bacterianos cuando, como decía antes, le hacen falta por cualquier causa y los pierden cuando no le hacen falta, ¿vale? Cuando suponen una desventaja para el genoma, independientemente del árbol filogenético. Aquí abajo lo que tenemos es un árbol similar al de arriba, pero utilizando la matriz de presencia-ausencia que mostraba antes. O sea, aquí tenemos dos cepas cercanas cuando tienen un genoma similar, ¿vale? Y de nuevo también están esparcidos. O sea, que realmente lo que estamos viendo es que los genomas que tienen sistemas CRISPR no tienen los mismos genes, ¿vale? Tienen genes diferentes. Entonces, una vez visto eso, seguimos con la pregunta de si había genes específicos, aunque ya no fuera todo el genoma, pero si había genes específicos que pudieran estar relacionados solamente con las bacterias que tenían esos sistemas CRISPR. Para ello, en colaboración con un grupo en alemán también con el que trabajamos de bioinformática, realizamos un análisis de Machine Learning, ¿vale? De Random Forest en concreto, para buscar estos genes asociados a sistemas CRISPR. O sea, lo que hicimos fue ver qué genes eran importantes en esas cepas que tenían sistemas CRISPR-Cas. Y encontramos pues, aproximadamente unos 147 genes por cada tipo de CRISPR y por cada especie, ¿vale? Que parecía que estaban relacionados con esos sistemas, asociados con esos sistemas CRISPR, y de hecho también 39 genes que parecía que aparecían, digamos, asociados a los genomas que no tenían sistemas CRISPR. Sobre todo nos volcamos en estos 147, que eran los que nos interesaban. De nuevo hicimos un análisis de enriquecimiento funcional para ver esos 147 genes si tenían algo en común. Y lo que nos encontramos, aquí lo que ven es un análisis de enriquecimiento de todos los tipos de CRISPR y de todas las especies que analizamos. Y lo que encontramos cuando miramos en el Go de Cellular Component, ¿vale? En los términos Go de Cellular Component, lo que encontramos fue que aparecía un término en común en prácticamente todos los tipos de CRISPR, sobre todo en los de bacterias gram negativas, que era membrana. Aquí, por ejemplo, pueden ver que en Acinetobacter baumannii en el 1FA, por ejemplo, tenemos más de 30 genes que codifican para proteínas de membrana y que están asociados a sistemas CRISPR. Aquí con el 1FB o no sé, aquí por ejemplo con Pseudomonas aeruginosa vemos Pilus, que de nuevo sería proteína de membrana, o aquí por ejemplo en el tipo 1C vemos envuelta celular, que de nuevo serían proteínas que vamos a encontrar en la membrana. Bien, entonces con esta información lo que fuimos es analizar precisamente estos genes de membrana, a ver cómo aparecían en nuestras cepas que tenían sistemas CRISPR. Aquí pueden ver un heatmap en el que aparecen todos los genes de membrana que habíamos encontrado asociados a sistemas CRISPR, ¿vale? Son todos estos, para uno de los tipos que encontramos, ¿vale? En este caso, Acinetobacter baumannii tipo 1F. En morado se ven, aparece cuando encontramos el gen determinado en una cepa determinada. Aquí lo que tenemos son todas las cepas de Acinetobacter baumannii que tenían sistemas CRISPR, ¿vale? Todos los que tenían sistemas CRISPR. Y entonces lo que pueden ver son dos clústeres bastante bien diferenciados. Tenemos un clúster de
genomas que tienen un grupo de genes de membrana y otro grupo que tienen otro conjunto de proteínas de membrana. Y nos preguntamos lo siguiente, ¿podría ser que cuando uno de estos genomas, ¿vale? Una de estas cepas, gana una proteína de estas de membrana implicada, por ejemplo, en una resistencia a antibióticos, a metales, en patogénesis, lo que quiera que sea? Cuando gana esa proteína de membrana, si esa proteína de membrana es un receptor de un fago, probablemente esa bacteria solo podría protegerse con un sistema de defensa como puede ser un sistema CRISPR-Cas. Entonces, adquiriendo un sistema de CRISPR-Cas, podría defenderse de ese fago que ahora hace que esté expuesto por culpa de tener esa proteína de membrana. Si eso era así, lo que deberíamos de encontrar es lo que estoy representando aquí. Yo debería de tener fagos y espaciadores frente a fagos que solo aparezcan aquí, en este clúster de bacterias. Y yo debería de tener otros fagos diferentes y otros espaciadores frente a otros fagos diferentes que solo aparecieran en este grupo, ¿vale? Y que no aparecieran en el otro. Y de esa forma, pues podría ahora tratar de encontrar, de ligar el gen de membrana con el fago correspondiente que está aprovechando esa entrada. Lo analizamos y encontramos este resultado. Aquí tenemos el clúster 2, que es el de arriba, y que es el clúster 1, y aquí lo que pueden ver es la proporción de cepas de cada uno de los clústeres. Lo que teníamos era, en rojo, fagos que eran únicos de un clúster. O sea, aquí tenemos una serie de genomas que tienen fagos que no están aquí. Y aquí tenemos otra serie de genomas que tienen fagos que no están aquí. Pero más interesantemente, aquí, por ejemplo, encontramos una serie de genomas que tenían espaciadores frente a fagos que no estaban aquí, ¿vale? Que solo estaban aquí. Y aquí tenemos una serie de genomas que tenían las dos cosas, tanto fagos como espaciadores. E incluso en rosa tenemos algunos casos también, ¿vale? De hecho, bueno, en este caso una proporción bastante alta, de genomas que tenían las dos cosas juntas. O sea, el espaciador y el fago al que reconoce ese espaciador. ¿Vale? Que son casos, de hecho, que en la bibliografía hay también bastante escrito sobre qué explicación podría tener eso, el que esté el espaciador y el fago también integrado en el genoma, ¿vale? Que sobre eso ahora lo comentaré, de hecho, en la última diapositiva. Esto básicamente lo que nos confirmaba era que realmente esta hipótesis podía cumplirse. Viendo un caso particular, ¿vale? Nos fuimos a uno de estos genes de fago reconocidos por espaciadores, en el clúster 2, ¿vale? Que solo aparecía en el clúster 2, y lo que encontramos fue que había 7 cepas de este clúster 2 que tenían solo el gen de fago, había 398 que tenían sistemas CRISPR, espaciadores frente a este fago, ¿vale? Espaciadores frente al fago, por eso de hecho no está el fago, y había también 68 de estos casos especiales en los que estaban las dos componentes juntos, el espaciador y el fago. O sea, unos números bastante altos que parece que nos ligaban que realmente teníamos espaciadores que eran únicos de este clúster. Cuando nos fuimos a mirar en las cepas que no tenían CRISPR, que era la mayoría, como hemos visto, teníamos 8010 genomas sin CRISPR, encontramos que en la mayoría de los casos en los que aparecía el fago, ¿vale? Que el fago aparecía en muy pocos casos, 278 más 5, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos en los que aparecía el fago, siempre aparecía una proteína de membrana, que era esta, una proteína que nosotros hemos llamado como CRISPR-Associated Membrane 1, ¿vale? Porque es una proteína que no está caracterizada, pero que parece que está implicada en un sistema de secreción tipo 6 que utilizan las bacterias para cuando están, digamos, adyacentes, por ejemplo, en un biofilm, inyectar una toxina en las bacterias de la misma especie que están cercanas para eliminarlo. Y de hecho tienen su propia endotoxina, ¿vale? Para evitar evidentemente que mueran ellas mismas. Entonces, este CAN1, que es una proteína de membrana, parecía que siempre era requisito imprescindible para que el fago estuviera en esos genomas. O sea, había genomas 162 donde solo estaba la proteína de membrana, pero había 278 donde estaban las dos cosas juntas. O sea, la proteína de membrana y el fago. Con lo cual, pues, propusimos esta proteína de membrana como el posible receptor de este fago y que digamos que podría estar haciendo pues, lo que muestro en este esquema de aquí abajo, que cuando entra esta proteína de membrana, que forma parte de un clúster de genes que se inserta en un tRNA, como pueden ver aquí, de glutámico, cuando entra este sistema de
implicado en patogénesis de secreción de tipo 6, ahora el fago, que también se inserta, por cierto, en un tRNA diferente de arginina, puede infectar a la bacteria. Pero si la bacteria también gana un sistema CRISPR-Cas, evitaría que el fago al menos produjera el ciclo lítico, ¿vale? Y matara a la bacteria. De hecho, ya para terminar, esto lo pudimos confirmar con el árbol que mostraba antes, ¿vale? Aquí en grande, en el que podemos ver que hay una rama, ¿vale? Hay un clado en el que, ¿vale? Haciendo zoom en esta zona de aquí, que es donde está ese clúster 2, tenemos una serie de cepas que no tienen ni la proteína de membrana, ni el fago, ni espaciadores. Luego aparece otro clado aquí en azul en el que tenemos la proteína de membrana y en un 70% de las cepas aparece el fago. O sea, como ya tenemos la proteína de membrana, el fago ya ha aprovechado para entrar, cosa que no había pasado aquí. Pero aparece una nueva rama en la filogenia en la que la bacteria ha ganado un sistema CRISPR y ahora tenemos que, como el 82% de esas cepas de este clado tienen sistemas CRISPR, el fago ya infecta menos a la bacteria, ¿vale? Aparece menos en la bacteria. Todo esto siempre buscando el fago en los genomas que estamos analizando. Nuestro modelo de trabajo actualmente, de hecho, con estos resultados, pues sería el siguiente. O sea, podría ser que la bacteria en nuevos ambientes en los que pueda necesitar o pueda ganar por transferencias horizontales genes de resistencia a estrés, antibióticos, fimbria o flagelos, o lo que quiera que sea de proteínas de membrana, puede que esto la haga más sensible a la bacteria a determinados fármacos. Esto puede hacer que este fago entre en ciclo lítico y mate a la bacteria. Con lo cual, si la bacteria también gana un sistema CRISPR, ¿vale? En ese proceso de transferencia, podría librarse del fago o incluso podría forzar al fago de alguna forma a que realizara el ciclo lisogénico, ¿vale? Que se integrara dentro del genoma de la bacteria como profago y de esa forma la bacteria ganar genes de virulencia o lo que pueda traer el profago y de esa forma mantenerlo, digamos, a raya gracias a ese sistema CRISPR, ¿vale? Que esto sería algo que tendríamos que demostrar y de hecho estamos actualmente trabajando con ello. Y nada, ya para terminar, dar las gracias, ¿vale? A todo el equipo que ha trabajado o trabaja actualmente dentro del proyecto, ¿vale? Jerónimo, Pachón y Menia, que trabajan en el hospital y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Eugenio, que está terminando ahora la tesis en este tema. Alejandro, que también está realizando la tesis con nosotros. Federico, que nos ayuda en la parte computacional. Mi compañero también Andrés Garzón de genética, de mi área en la universidad. Y Miguel Andrade y Mas Sprang de la Universidad de Mainz, que son los que realizaron los análisis de Random Forest. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pérez Pulido. En realidad, estudiar a este nivel una bacteria como Acinetobacter baumannii, que es una oportunista pues, de importancia en el ambiente hospitalario, un microorganismo que produce una amplia variedad de cuadros clínicos y que ha desarrollado de forma muy importante una resistencia a los antibióticos sumamente preocupante, especialmente en los ambientes de cuidados intensivos, en donde es un creciente problema. Escuchar que hay análisis de este tipo que pueden dar en el meollo para un tratamiento más óptimo y personalizado es importantísimo para todos. Quiero en primer lugar agradecerle la conferencia y transferirle el agradecimiento de todos los participantes. Aprovechar para saludar a un científico salvadoreño que se encuentra conectado aquí, el doctor Juan José Calix, quien está conectado desde los Estados Unidos y también ha realizado algunos comentarios aquí y preguntas. Además de los saludos y los agradecimientos por su transferencia de conocimientos, o hay un comentario de uno de nuestros investigadores, dice, esta proteína CARO de la Acinetobacter se puede identificar en los laboratorios de las unidades de cuidados intensivos de España. Sí, de hecho, ya digo que las cepas
Acinetobacter, del primer proyecto que comentaba, de hecho venían de un grupo de cepas en el que teníamos un número mayor, un número casi cercano a 100 hace unos años, secuenciadas del mismo hospital, y provenían de pacientes del propio hospital, y especialmente, sobre todo, de pacientes UCI. Hay una pregunta del doctor Juan José Cálix que a mí me gustaría que se la hiciera a viva voz. Si le pueden prestar micrófono y cámara, por favor, ingeniero. Doctor Cálix, adelante. Muy buenas tardes, buenas charlas. Pues aquí saludos desde Alabama. Nomás quería hacer tengo varias preguntas, pero la pregunta principal que puse yo aquí era si pudiera explicar el razonamiento por cuál no se usaron herramientas convencionales para definir los grupos filogenéticos, como la INEAI de 96% o el alineamiento de genoma core para la filogenia en el segundo estudio que usted mencionó. Sí. Básicamente, lo que hicimos, de hecho, como comentaba antes, yo llevo como unos 5 años trabajando en el tema este de creación del pangenoma. Y en el caso, por ejemplo, de los MLST que comentaba en el segundo proyecto, fue algo que nos realizamos porque por aquel entonces no lo conocíamos, no era algo con lo que trabajáramos dentro del laboratorio y no lo conocíamos. Entonces, en ese caso lo que hicimos fue, lo comentaba en la filogenia del 16S, ¿vale? que he mostrado en ese segundo proyecto. Utilizábamos el ANI, ¿vale? Como pueden ver, como puede ver aquí, precisamente para analizar si esos genomas realmente eran, en este caso, de Acinetobacter baumannii o no. Lo que pasa es que ciertamente cuando nos pusimos a analizar con el segundo índice que mostraba aquí en esta gráfica, bueno, en esta se ve un poquito más grande, el tema del número de genes compartidos entre cepas, nos dimos cuenta que era un criterio, digamos que bastante rápido y en principio bastante eficiente, digamos, para descartar esas cepas que claramente no pertenecían a la especie que estábamos analizando. Entonces, digamos que esto lo utilizamos inicialmente para descartar aquellas cepas que claramente son de mala calidad o que son de genomas que no pertenecen a la especie. Y luego posteriormente ya realizamos la filogenia. En este caso, de hecho, cuando hicimos el de los 14 genes, el que comentaba también antes, realmente es una filogenia que la realizamos porque no trabajábamos todavía con los MLST que comentaba antes. En el segundo proyecto sí que lo utilizamos los MLST y nos ahorramos de hacer esta filogenia. Aunque realmente, vamos, los MLST también se basan en una serie de genes core que aparecen en la especie en concreto. De hecho, también aquí he de decir también que tanto en esta filogenia como en la anterior teníamos también otro criterio a tener en cuenta, y era que estábamos trabajando también con otras especies distintas. O sea, teníamos que hacer la filogenia, que aquí no lo he mencionado antes, pero tenemos también las otras especies que no son de Acinetobacter baumannii, y entonces debíamos de encontrar una serie de genes que no solo aparecieran en baumannii, sino también en esas otras especies, ¿vale? Las del grupo ACB, en Acinetobacter pitti, en Nosocomialis, etc. Entonces, como teníamos que meter esas, lo que hicimos fue buscar genes que realmente se mantuvieran, aunque evidentemente con una conservación menor, en esas otras especies. Muy bien. Muy bien. Eventualmente progresaste al uso de las herramientas un poco más convencionales para la descripción. Sí, al menos en el caso del MLST, ya digo que no hemos descartado y de hecho lo seguimos utilizando. O sea, el tema del número de genes compartidos es una herramienta que rápidamente nos descarta de momento los genomas que tenemos de peor calidad o que claramente son de otra especie. O sea, eso lo seguimos utilizando para descartarlo, y en el último proyecto lo hicimos también igualmente. Lo que pasa es que sí que hemos integrado el análisis por MLST, porque sí que vemos que es la forma en la que se suele trabajar con esta bacteria habitualmente.
Interesante, gracias, doctor Pérez Pulido. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué tanta resistencia hay a carbapenémicos de los Acinetobacter baumannii con identificación de la proteína CARO? Sí, yo sé que hay... nosotros no nos hemos metido ahora mucho hasta ahora en el tema de búsqueda de genes relacionados con la resistencia a antibióticos. Sí que es cierto que, de hecho, en el caso de Acinetobacter baumannii, dentro de las escapes están precisamente las que son resistentes a carbapenémicos, ¿vale? Son las que entran, las que la OMS puso en prioridad crítica en 2017. Y hay una serie de genes que sí que aparecen en los genomas que nosotros analizamos. Pero ciertamente no nos hemos puesto aún a analizar esa información en detalle. Como decía antes, de hecho, el gráfico, por ejemplo, en el que mostraba el número de genes de resistencia a antibióticos que hay en los distintos aislados, esto no lo tenemos todavía publicado y no... estamos todavía trabajando con ello porque no es algo en el que nos salgan unos resultados muy, digamos, robustos. Y entonces, ya digo, en genes concretos y sobre todo en resistencia a carbapenémicos no hemos trabajado. Muy bien, hay una pregunta adicional relacionada. Dice, doctor, con estos hallazgos genómicos, ¿podríamos estar a las puertas de nuevas terapéuticas, por ejemplo, para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter? ¿Qué? Sí, vamos, nosotros esperamos realmente eso, o sea, digamos que encontrar, como estamos haciendo hasta ahora, marcadores, digamos que puedan ser de utilidad para lo que, bueno, se conoce ya hoy en día como medicina personalizada. O sea, lo que estamos encontrando son genes y lo estamos encontrando en todas las especies que estamos analizando hasta el momento, porque aquí os he enseñado algunos de los ejemplos, pero tenemos el resto de especies. Como digo, genes accesorios, ¿vale? Lo que analizamos son pangenomas, lo que nos da la posibilidad, que no nos da, por ejemplo, en especies eucariotas, de poder ver ahora genes que aparecen en una cepa y que no aparecen en otra. Si eso lo podemos ligar ahora, por ejemplo, a la patogenicidad o la virulencia de la bacteria que hemos aislado, si lo podemos ahora relacionar el gen con esa virulencia, pues evidentemente ahora digamos que podemos buscar o desarrollar antibióticos o fármacos específicos frente a ese marcador, lo cual implica que solo va a funcionar con la bacteria que tenga esos genes accesorios, ¿vale? Y no con los que no lo tengan. Eso implicaría que tendríamos que secuenciar parte del genoma, ¿vale? O buscar si aparece inicialmente con una PCR el gen marcador para saber al final cuál podría ser el fármaco que fuera más eficiente. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Hay un agradecimiento de parte del doctor Carlos Hernández Ávila, que dice gracias a ti y a tu equipo por compartirnos su trabajo. Esto lleva a otro nivel el estudio de los patógenos y comprender sus características para futuros avances en la terapéutica. ¿Cuánto tiempo lleva un proyecto de este tipo? Sí, muchas gracias, Carlos. Y nada, es una buena pregunta, porque realmente en bioinformática normalmente estamos habituados a que realmente, digamos, los experimentos se pueden pensar que sean más rápidos, ¿vale?, de realizar, y realmente no voy a romper esa idea. O sea, sí que realmente se acelera mucho. O sea, nosotros tenéis el ejemplo en los dos primeros proyectos que contaba. El primero lo empezamos en 2018, pero requirió una parte experimental en la que se comprobó la proteína CARO, si realmente estaba interrumpida, se utilizaron los modelos de ratón, ¿vale?, para ver cómo produce la neumonía, los cultivos celulares, etcétera, etcétera. Todo eso evidentemente lo ralentizó mucho. Y eso es que no lo publicáramos hasta casi 3 años después de empezar el proyecto. Sin embargo, una vez que nosotros habíamos terminado ya la parte bioinformática, nos pusimos con el segundo proyecto
y aproximadamente en un año lo teníamos finalizado. O sea, un proyecto de este tipo, claro, no es realmente bioinformática muchas veces, o sea, el comparar genomas, hacer por ejemplo la comparación de lo que comentaba al principio de los 6 genomas que teníamos del hospital, esto se hace en una semana, ¿vale? En un mes puedes tener los resultados muy fácilmente. Claro, analizar ya miles de genomas y tratar ahora de buscar ahí genes asociados a lo que tú quieras buscar, porque lo mismo que aquí he contado lo de los CRISPR, ahora me empezó precisamente otro proyecto en el que estamos buscando genes asociados al sitio de aislamiento de la bacteria. Todo esto sí que ya te puede llevar a lo mejor un año en tener unos resultados más o menos completos. Ya claro, ya depende de lo que encuentres, de que sea más relevante o no, con respecto ahora también a la patogenicidad de la bacteria y que sea algo que luego pueda trasladar al laboratorio ya wet lab, ¿no? Muchas gracias, doctor. En realidad es un tema apasionante el de incursionar en este tipo de temas. Como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud ha hablado sobre resistencia antimicrobiana y la preocupante información de una predicción de unos 10 millones de muertes anuales para 2050 por este tema. De modo que debemos seguir informándonos y ampliando conocimientos al respecto. Quiero darle un agradecimiento muy especial por esta ponencia tan importante para nosotros, de tan grande nivel. De verdad, excelente ponencia. Nos invita a nosotros a intentar trabajar y dar pasos en esto, que realmente es un problema vigente en el país, pocamente tratado en realidad. De modo que para nosotros es un gusto haberle escuchado y le agradecemos mucho el habernos dado este tiempo.